Bienvenidos utópicos a un episodio más de su podcast favorito, su podcast con el que lloran, ríen, se divierten y también, ¿por qué no?, se enojan. Yo soy Ale Garcilaso y como siempre está conmigo Tania Vega. Esperemos que la estén pasando bien chido, sea la hora que sea. Gracias por dejarnos acompañarles en algún momento de su día. Con eso nos damos por bien servidas. Hoy vamos a tener un episodio diferente porque nos gusta probar, experimentar, ver también, para que ustedes nos digan qué formatos les gustan más, con cuáles se divierten, comenten. No olviden de suscribirse, de activar la campanita, dejarnos comentarios, de seguirnos y pues todo el amor que nos manden se los agradecemos infinitamente y que el universo se los triplique. Y propongan temas. Y propongan temas, exactamente. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de series y películas que nos han marcado de una u otra forma. Originalmente yo me había puesto bien sad y dije, sí, con las que lloramos. Y después dije, ay, no, Alejandra, o sea... Le gusta verme llorar. A ver, no, bueno. Una sabe que es de lágrima fácil. Y entonces, que me sale lo bueno Piscis que llevo dentro. Por eso después le cambié. Y digo, creo que ya me fui con una película bien ruda. Sí, definitivamente. Sí está bien ruda, la verdad, pero el chiste es eso, el chiste es platicar un poco de cómo el cine, cómo la televisión nos ayudan también a entender una manera probablemente distinta como vemos la vida, el mundo. Nos muestran también a veces otras realidades que, si bien algunas son ficcionadas, otras pues son muy basadas en hechos reales o inspiradas en esto. Y también nos permite en ocasiones desconectarnos de nuestra realidad, irnos a otro mundo y estar por un momento también como en un lugar seguro. Conectar con otras realidades, ¿no? Con otras historias. Exacto. Incluso fantasía también. Exacto. A mí me gustan mucho las películas de fantasía. Fíjate, ahora que lo pienso, sí es uno de mis géneros favoritos, sobre todo la ciencia ficción. La ciencia ficción me gusta mucho. Pero hoy vamos a empezar platicando de una película, híjole, que a mí me rompió el corazón en 1000 pedazos y me dejó... Y yo le tenía miedo, no voy a decir la verdad. Sí le tenía miedo. Ahorita ya les va a decir ella. Sí, pero... me dejó con un sabor de boca ahí raro. Sí, efectivamente le tenías miedo. Recuerdo que cuando te dije, me dijiste, ¡ay, me voy a esperar! Pero es una película que se estrenó el año pasado, si no me equivoco. Y como por... no sé si fue previo al 8M o después del 8M. Pero es una película que se llama Ruido. Está protagonizada por Julieta Egurrola. Ay, y la verdad es que yo tenía muchas ganas de verla, también tenía mucho miedo de verla y creo que literalmente la película, conforme iba avanzando, me fue rompiendo cada vez más, ¿sabes? Es que creo que muestra una realidad de la que somos conscientes, que sabes que pasa, que es algo que está en las noticias, que está en todos lados, pero no es, pero la manera en que la abordan, o sea, que es algo que uno como que sabe, pero viéndola plasmada ahí es muy fuerte, o sea, y doloroso, y vas caminando al menos con el personaje y no, o al menos yo no podía evitar sentir su angustia y desesperación ante... Su enojo también, o sea, para los que no han visto esta película, Ruido, que la pueden ver en Netflix, es una película que habla de un tema que hoy por hoy nos aqueja en nuestro país, que es sobre la desaparición de personas, ¿no? Ese es el eje central y la historia te la va contando una madre que está en la búsqueda de su hija, de la cual no sabe si está viva, no sabe si está muerta, no sabe absolutamente nada. Y durante toda la película ves
pues todo este camino que va recorriendo ella con su ex esposo, con su hijo, en la desesperación de no saber dónde está su hija. Y cómo va encontrando a todas estas personas que también están en búsqueda de sus desaparecidos, Exacto. desaparecidas, ¿no? A lo que se enfrenta con la ineptitud de las autoridades. Y también creo yo que con la burla de las mismas. No, hay una escena a mí sí creo que fue la que me quebró Ya sé con cuál vas, a mí entre también. enojo e indignación, si quieres dila tú, porque esa es la que, pero... Bueno, hay dos, pero bueno, también ves en este camino que ella empieza a recorrer al buscar a Ger, que es su hija. Y pues obviamente, como bien mencionas, se va conociendo también a otras mamás, a otras madres buscadoras que se van a las fosas clandestinas. Es pues que a realmente ver. existen las buscadoras. Exacto. Creo que incluso buscadoras que sí lo hacen, de verdad acompañaron a la película. Sí, ¿no? exacto, un ahí colectivo estuvo también ahí participando, un colectivo de San Luis Potosí. Y en este camino también se encuentra a una periodista, pues que la verdad hace una labor muy titánica denunciando temas, pues, complicados e incómodos para el gobierno. Y es bien rudo ver, o sea, es muy rudo ver la desaparición de esta periodista cuando van en el camión. Y la impotencia de no poder hacer nada, o sea, que nadie haga nada y que tú misma no puedas hacer nada porque estás sola, porque te llevan igual, o sea, sentirte que no estás segura en ningún lado, ¿no? Y que la gente de alrededor, lejos de apoyar, simplemente observa la manera en que se la están llevando sabiendo que no la van a volver a ver, ¿no? Exacto. Y me parece terrible y sumamente doloroso, ¿sabes? Es impresionante. Mira, lo estamos hablando y se Sí. me está enchinando la piel. O sea, esa escena para mí fue brutal. O sea, ver la cara de la gente del terror, pero también hasta como por unos segundos me parece que es hasta como la incomprensión de lo que están viendo, lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Y la desesperación y la angustia de esa mujer que está siendo privada de su libertad. Que lo único que da es gritar su nombre y decir quién es para que la puedan buscar, que ¿no? O sea, está en esta lucha también porque ella tiene una hija y lo hace mucho por ella. Y mira, se me enchina la piel. O sea, es que para mí fue completamente desgarrador. Y como dices, lo único que a ella le queda es gritar su nombre porque algunas personas se están grabando con su celular y pues para hacer una denuncia. Y dices, no puede ser posible que ese sea el país en el que estamos viviendo. y cuando aprendes las noticias y ves a las desaparecidas de todos los días, desaparecidos también, es sumamente fuerte. Y una de las partes, yo nunca he querido maternar, pero parte del no querer maternar y que lo reforzó es, creo que la mejor manera de tener seguros a mis hijos es no teniéndolos, ¿sabes? Porque hay una parte en la peli, no sé si recuerdas, es que no recuerdo si es la mamá o el papá, en la que dice algo bien fuerte que es algo así como hubiera preferido, o sea, después como de ir al MP, bueno, ajá, porque supuestamente les van a dar noticias. No me acuerdo si es el papá o es la mamá, que si hubiera preferido que me hubieran dicho que mi hija está muerta para ya poder como dar cierre y saber que al menos la encontraron. es que la tortura de saber que todas las atrocidades que hacen con las mujeres me parece mucho más doloroso. No, y no, o sea, sí, claro, con las mujeres, Y pero con- con las personas en general. Sí. O sea, ¿cuántas cosas no hemos escuchado en el último año de chavitos que han desaparecido y que han encontrado, pues, asesinados en diferentes lugares? O sea, híjole, me parece brutal. Y esta segunda escena que también me llenó completamente de indignación es cuando llevan a la mamá con una de las personas que al parecer sabe dónde está su hija, dónde está Ger.
y con un descaro brutal porque solamente le dan unos minutos, ¿no? De ahí a lo que porque lo van a liberar, si no me equivoco. Entonces antes de que lo liberen le dan unos minutos a la mamá para que le pregunte pues lo que ella quiera. Y entonces ella le pregunta que dónde está su hija, que qué pasó con su hija, y esta persona le responde muy cínicamente, jefa, ya ni la busque, porque ya no la va a encontrar, ¿no? Y obviamente ves la cara de la madre, pues... No, porque primero sí como que se la sabrosea, ¿no? Incluso de, ay, no me acuerdo muy bien, pero le enseña la foto Ah, y bueno, sí. él, o sea, todo mal en todo momento, o sea, cada día va empeorando más el discurso que tiene con él y creo que la rabia, el enojo, la indignación, la complicidad entre las autoridades y esta persona, y saber que va a estar libre y la situación de la mamá, o sea, es una cosa que me parece desgarradora. Es completamente brutal. A mí me rompió muchísimo y jamás en la vida los créditos de una película me habían hecho llorar tanto. Al final comienzan a decir algunos nombres de algunas personas desaparecidas y yo recuerdo que no paraba de llorar y de... no, o sea... Yo de chiquita decía que me gustaban mucho las películas de terror y medio sangrientas y estas cosas. Y, y para mí creo que una verdadera película de terror es como esta. esta Y ya es no me... una O verdadera sea, porque película de dices, terror. o sea, te pasan, te asusta, ves al monstruo o al demonio ahí poseyéndose y dices, ok. Pero cuando ves la realidad que estamos viviendo montada en una película y que sabes que todos los días hay este tipo de desapariciones y que esto es algo tan real, eso realmente sí da miedo, sí da enojo, sí da indignación y mucho dolor en lo personal, ¿no? O sea, está cañón. Sí, cañón, cañón. Recuerdo que después de ver esta película, evidentemente hubo muchas cosas que, pues sí, muchas emociones que despertaron y yo quería, pues, que pudiéramos como tener esta cercanía ya fuera con la directora que es Natalia Beristain o con Julieta, ¿no? Que es la Pues protagonista. creo que te digo que es la hija, la directora de la hija, Ah, ¿no? sí. O con No era, es. la actriz que hace el papel de periodista, pero ahorita no me acuerdo su nombre, perdón. Y en aquel momento en mi chamba Godín me contacté con la gente de Netflix y pudimos entrevistar a Julieta Gurrola. Bueno, ha sido uno de los episodios que más he disfrutado grabar, pero contaba diferentes historias porque obviamente tuvieron también funciones especiales con gente de los colectivos de las madres buscadoras, funciones en otros países, etcétera. Y decía que en una de estas presentaciones, al terminar la película, obviamente la gente lloraba al terminar la película, pero en esta sesión de preguntas y respuestas, no me acuerdo dónde fue esta función de prensa que hicieron, pero el punto es que había un niño ahí y ese niño levantó la mano y la pregunta que el niño hizo fue, ¿cómo hacemos para que esto deje de pasar? Y mira, lo cuento y se me vuelve a enchinar la piel. Y dije, o sea, cuando escuché que Julieta contaba esto, dije, wow, o sea, esa es la esperanza, al menos creo yo, que queda en que haya una sola persona que se dé cuenta que esto no es normal, que esto no está bien y que hay que hacer algo para que esto deje de pasar. Es que estamos hablando de una sociedad profundamente enferma, o sea, por eso, y es hablar tanto como de la salud mental y qué tanto daño nos han hecho para poder llegar a esos puntos, qué tantas heridas hay que nos llevan a este punto, también cuánto daño han hecho o han sufrido las personas para que lleguen a este punto y a esta insensibilidad de poder desaparecer gente, matar la gente y que no haya Consecuencias. ni consecuencias, o sea, está cañón. Entonces, es algo que duele y que al final entiendes por qué lo personal es político. Por las consecuencias que trae
y esta realidad tan dolorosa que vivimos. Exactamente. Y me parece brutal y por eso quería contar esta historia porque ¿sabes qué? También fue como como una pequeña esperanza, ¿sabes? O sea, en el trabajo que hacen todas estas personas todos los días por buscar, bueno, uno qué jodido que estés buscando a tu gente, pero también hay muchas otras personas que están ahí apoyando Pues en es la que al búsqueda. arrancar a una persona de su hogar, no solo arrancas a la persona, arrancas una parte, todas las personas de su familia y de la gente que quiere esa persona. Porque dudo que puedas dormir tranquila sabiendo que no sabes dónde está la gente que tú amas. O sea, es una cosa, creo que es una tortura y una agonía que definitivamente no se le desea a nadie, ¿no? No, no, no. Y por eso quería como... Por eso puse esta película en mis películas que me marcaron de alguna forma porque creo que a veces con toda la apología hacia la violencia que hay, sí llegas a normalizar un montón de cosas. Y no quiere decir que no te dé miedo, que no... O sea, que seas indiferente, pero yo genuinamente creo que sí hay algo que va como apagándose, ¿sabes? Y al ver esta película y poder sentir tanto que ni siquiera puedo nombrar todo lo que sentí, para mí fue también como una forma Es como de un ardor, regresar, como un dolor, un sí. ardor aquí en el pecho que te quiebra, o sea, Y sabes, como de sentirme humana otra vez, ¿sabes? O sea, como de decir, güey, esto está de la fuck, fregado. ¿no? O sea, entonces, bueno, para quien no la haya visto tampoco puedo decir así a diestra y siniestra vayan y véanla porque no es una película sencilla de Sí, ver. y sí tienen que estar como preparados a que sí son cosas fuertes. Yo sí, la verdad no la vi luego sabía de que iba, me tuve que esperar un poquito porque luego también me ha pasado que escuchaba el de 10 mujeres, luego prendía las noticias y veías desaparecidas y luego No, un montón de situaciones. Llegó un momento en que yo me sentí, de por sí emocionalmente no estaba chida, luego súmale todo esto que me estaba agonizando y claro. dije, en este momento necesito no verla. Y eso no me hace menos responsable ni menos consciente, pero a veces trato como de ciertos temas y, o sea, hoy los puedo agarrar, un ratito me tengo que alejar y respirar un poquito Sí, y luego volver, que tienes el privilegio de poderlo hacer, ¿no? claro. Porque quien está buscando nunca va a tener ese respiro mientras esté buscando, Sí, ¿no? pero como bien dices, o sea, sí necesitas un momento en el que tengas la fuerza para verlo, Ujú. ¿no? Y Así. cuando me senté la vi consciente de que, y sí, efectivamente fue algo que dolió mucho, pero dije, necesito verla, ¿no? Y sobre todo por eso mucho que dices, no quiero perder la sensibilidad ni normalizar tanto la violencia, que digas, una más, ¿sabes? Exacto. No, por favor, porque cuando te das cuenta que puede ser tú, que puede ser tu hermana, que puede ser tu amiga, que puede Tu ser papá, quien tu sea, hermano, tu pareja, tu... o sea, no es, no se concibe, no. Si no la han visto y quieren verla, pueden verla en Netflix. Quienes ya la hayan visto, pues igual díganos qué les pareció, si les gustó, no les gustó. Es difícil decir gustar. Siempre me causa mucho conflicto cuando digo Es que no sé gustar y si me hablo de gusta, como eso. que me impactó, me marcó, no sé. Sí, está bien raro porque, ¿sabes? Coincido mucho en algún momento cuando Dudas Media sacó el de 10 mujeres que estuvieron haciendo promoción en diferentes podcasts. No me acuerdo si era Ashley, creo que sí era Ashley. En alguna de las entrevistas decía que justo le causaba mucho conflicto cuando decía es un proyecto muy bonito porque al final estás hablando en este caso, en el caso de 10 mujeres, pues de feminicidios, ¿no? Pero es como entender este contraste del bonito de la parte del corazón que se le pone, en ese caso, para redignificar a las víctimas de feminicidio. Y aunque contrastantemente sea un tema tan doloroso y tan rudo y del cual
no tendríamos que hablar de eso. Me refiero a que no debería de estar sucediendo eso, ¿no? Entonces, por eso me causa conflicto como el poner el... Si les gustó, no les gustó, pero bueno, espero sus se opiniones, entienda, ¿no? sí, Exacto. sus opiniones. Exacto, espero opiniones. se entienda. Ajá. Pero bueno, tú nos traes una película también. Sí, esta película no, o sea, es diferente, ¿no? Se llama Todo sobre mi madre, es de Almodóvar, es del 99. A ti te gusta mucho Almodóvar, Me ¿no? gusta mucho Almodóvar, pero esta película me marcó mucho y por eso tenía que poner esta. Primero yo la vi por mis primos, mi primo Fer y mi primo Mario, que ahorita ya no está aquí en la tierra conmigo, con nosotros acá. Pero yo la vi porque mi primo Fer me la puso, yo tenía 16 años cuando la vi, fue en el 2002. Y me impactó muchísimo porque fui la primera vez, o sea, la primera película de Almodóvar que vi fue esta. Y va de una mamá que pierde a su hijo cuando era el cumpleaños de él, no me acuerdo exactamente la edad que él cumplía, pero justo en su cumpleaños lo lleva a ver una obra de teatro, que se me acaba de olvidar el nombre, bueno, la lleva a ver una obra de teatro, que al final esta obra de teatro los marca en un tranvía llamado Deseo. Y van a verla y cuando el chico va a buscar como el autógrafo de Uma, que era su actriz preferida, pues no le da el autógrafo y lo atropellan y muere ese día de su cumpleaños. Y pues al final la travesía de esta madre al buscar al papá, que el papá es el que me impacta en su momento porque yo tenía 16 años, si bien siempre vi como normalizada la parte de la gente gay, lesbiana, o sea, como que era algo que yo vivía en mi familia, aunque era como en secreto. Me acuerdo que la primera vez que alguien me dijo que era gay era mi primo Mario, que yo estaba bien chiquita y me dijo, es que soy gay. Y por más que era normalizado, también sabía que era algo que se hablaba en silencio y en secreto, y era como un gran secreto, sí, ¿no? Tener esta información. Y sabía como de todo eso, pero la primera vez que fui una mujer trans fue justamente el papá de este hijo que pierde ella era un hombre trans. Y me impactó mucho verlo. O sea, fue la primera vez una mujer trans. Ay, sí, perdón. Una mujer trans. O sea, la primera vez que vi esta mujer trans que había así. O sea, es una mujer trans, Lola, que aparte estaba casada con una mujer que tuvo un hijo y aparte tuvo hijos, tuvo otro, porque también embaraza a otra persona que al final se queda con esta señora que pierde a su bebé. Es la primera vez que yo escuché hablar como de esos temas y empecé a ver como más normal el tema de que una mujer trans no necesariamente era mujer, sino que era mujer y aparte podía estar casado con otra mujer y aparte algo que ella dice que me encanta, que le dice que él, o sea, como era una mujer trans, pero era súper celoso y súper machista al mismo tiempo, porque él... Por ejemplo, él se pone el par de tetas, dice ella, se pone un par de tetas y andaba en bikini súper sexy tirándose a todo el mundo y a mí se enojaba si yo me ponía un bikini y alguien me hablaba y decía, ¿cómo puede ser tan machista con semejante par de tetas? Y entonces como de esta relación que tenía con él y cómo se normaliza el hablar de estos temas y pues obviamente era el 2002. Era la primera vez que yo escuchaba hablar de eso. Era en esa época, pues no, y la película es del 99, o sea, en esa época esos temas eran súper tabú. Sí, claro. Entonces para mí, por eso me marcó tanto, porque escuchar esos temas a mis 16 años fue todo, por eso Almodóvar me encanta, por todas las temáticas que abordan en todas uno, me encanta su fotografía, los colores que maneja todo, pero las historias, o sea... Mi favorita es esta, pero una tras de otra a mí me pueden encantar las temáticas que maneja y me divierte y me hace reflexionar y por eso es que me gusta mucho. Y también otra parte de esta película es un diálogo que tiene el agrado. Y hasta la fecha es algo que me deja pensando mucho porque el agrado justamente están en esta obra que se llama Un tranvía llamado Deseo, que es la que marca o como una constante en toda la película porque es la que marca la vida de la mamá de su hijo, de Esteban. Y entonces en una de esas, pues las actrices que estaban en esa obra no pudieron dar la obra de teatro y ella dice, pues me voy a aventar un discurso y el que quiera pagar, pues pague y el que no, pues levántese y va ahí, ¿no? Y entonces hay algo que al final de ese discurso dice, que me gusta mucho, que dice, cuesta mucho ser auténtica, señores, y en estas cosas no hay que ser rácana,
porque uno es más auténtica en cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Y ha sido como algo que cuando lo escuché me voló la cabeza, pero que lo sigo como trayendo como una enseñanza de vida hasta hoy en día. Y es una película que quiero mucho. Uno, porque me recuerda a épocas bonitas. Dos, porque con mi primo Fer y con mi primo Mario pasamos cosas muy bonitas en ese momento. Y también hablar de temas como el SIDA, ¿no? Que al final mata al papá de Esteban, que se murió, que eran 3 Esteban, era Esteban el papá, Esteban el primer hijo y Esteban el segundo hijo, que también se me hizo súper revolucionario porque era una hermana la que tiene un segundo hijo de Esteban, y yo decía que las hermanas no podían... No se supone que no tienen sexo. Entonces después no entendía por qué. Dije, pero no la veo como monja, pero le dice que hermana y que si se va a retirar. O sea, como que eran temas que sí me explotaban la cabeza, ¿no? Y se supone que es una hermana de la iglesia tradicional, pero que se acuesta con esta mujer trans que al final tiene un hijo, y todas las consecuencias de eso, sí era una cosa que me volaba la cabeza hasta hoy, pero en ese tiempo más. Entonces hizo que mi visión de la realidad desde muy pequeña fuera como muy revolucionaria justo por ese tema, porque empecé a ver normal algo que era un tabú, y yo empecé a decir, ¿por qué? En ese momento, cuando terminé de ver esa película, es ¿por qué es un tabú? ¿Por qué no es algo que podríamos hablar normalmente como se está abordando en esta película? Y la importancia de que haya películas y que los medios empiecen a visibilizar este tipo de temas de una forma pues tan natural, ¿no? Y creo que Almodóvar lo hace increíble. Después vemos incluso a Gael García en otra de sus películas, también vestida de mujer. Educación. Y está increíble. Entonces, eso es lo que me gusta mucho de esa película y de Almodóvar. Y esta la tengo como... La puedo ver 1 y 1000 veces y yo nunca me voy a cansar de verla. Pues es que creo que Almodóvar... Yo no soy muy fan de Almodóvar. Tampoco he visto muchas de sus películas. De hecho, esta no la había visto hasta que la propusiste. Dije, a ver, vamos a ver, ¿no? Y la vi. No puedo decir que no me gustó, porque no. Tampoco puedo decir, ¡ay, me encantó! Sí me parece algo muy revolucionario, sobre todo para la época en la que está hecha esta película. Me gusta mucho eso, como la normalización, pues sí, al final de cosas que suceden. Creo que ahorita mencionas lo de la parte del SIDA, que efectivamente pues es algo que se menciona en la película, pero también creo que justo, y eso me parece chido, tampoco siento que sea algo a lo que le den muchísimo peso dentro de la misma. Y me encanta cómo está esta crítica, porque al final, bueno, véanla, si no, yo la vi, creo que yo la tengo original en CD, pero si ustedes quieren verla, está en Amazon Prime. Ajá. Entonces, si quieren verla, ahí está todo sobre mi madre. Y me gusta mucho la parte en la que, bueno, la mamá de Esteban, el chiquito, el tercer Esteban, que es el que al final se queda con la... Se me olvidó el nombre de la actriz, pero se queda con esta mamá que pierde a su hijo al principio. Ella le lleva... Y me gusta mucho que empiezan a normalizar las cosas, porque cuando esta persona está... Porque obviamente tenía SIDA, porque se la inyectó Lola, que es Esteban, que es el papá, mamá, ¿no? De este niño. Le dice, no quiero que a Esteban le niegues el saber quién es su padre, ni de dónde viene. Él tiene que saber, yo quiero que lo sepa y necesito que me prometas que no le vas a esconder quién es su padre. Y me gustó, o sea, ya de ahí tú ya estás, uno, normalizando esa parte, y dos, cuando la mamá de esta mujer que muere al final, como ella tenía miedo que si se cortaba el niño le iba a infectar de SIDA, sí, y ella con crítica, y como dice, sí. O sea, yo me lo llevo, y cómo puede creer esta mujer que con una cortadita, con tocarlo, con respirarle, la va a contagiar, y entonces empezar a quitar este mito de todo lo que es alrededor del SIDA, estigma. Y al final ya viene una crítica que digo, hoy por hoy ya es más normal, pero en el 99 o 2002, yo la vi en el 2002, era algo que no se hablaba y que sí todavía había muchos tabús alrededor. Claro. Sí, todavía los hay en ese momento, mucho más. Exacto. Ajá. Sí, cañón, pues véanla y díganos qué les parece. Sí, les gusta, y si han visto más de Almodóvar, díganme cuál les Sí. gusta, por favor. Exactamente. Y yo dije, pues sí, al principio me fui con todo para deprimirnos en este episodio. Hay que tener
un sano equilibrio. El yin y el yang. Y la serie, una de las series que, híjole, me encanta y son de esas series que yo pongo para ponerme también de buenas, para creer en la bondad de la humanidad. Y porque también la verdad es que esta serie me hizo reflexionar y me hizo también hubo muchas cosas que me dolieron de la misma, que es Heartstopper, que si mal no recuerdo está basada, originalmente esto es un cómic, que lo hicieron una serie de televisión, ya salió la segunda temporada el año pasado en Netflix, y es la historia de Charlie y Nick, básicamente, que son dos, pues, creo que ya no son adolescentes, están pasando como de la adolescencia a la adultez, más o menos. Están en la prepa, ¿no? Están en la prepa, sí. Charlie es homosexual. Abiertamente homosexual. Y Nick empieza a descubrir qué onda con él, ¿no? O sea, él siempre había estado con mujeres, pero de pronto al conocer a Charlie empieza a sentir cosas extrañas y empieza con esta confusión en la no saber, como de, bueno, pero soy gay, pero también me gustan las mujeres, pero bueno, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué onda? ¿No? Y empieza ahí a investigar en San Google así como diferentes cosas y se da cuenta, él descubre que es una persona bisexual. Pero me gusta mucho híjole, no sé en cómo sufrí yo con Charlie, porque justo la serie empieza con Charlie que termina una relación con un hombre que lo ha negado todo el tiempo. Que obviamente este hombre es homosexual, pero está todavía en el closet. Y pues no quiere guardar las apariencias, ¿no? Porque además juega rugby, si no me equivoco. Entonces es como guardar las apariencias. Entonces tiene esta relación con Charlie, pero escondidas. Charlie sufre mucho hasta que cuando conoce a Nick como que empieza ahí a decir, ¿será, no será? ¿No? Sus amigos hasta se burlan de él porque le dicen que siempre cree que todos los hombres que le gustan son gays, pero no necesariamente son así. Y hay una escena que es una frase que a mí me encanta, en la que en una de estas, pues uno de estos malos ratos que tiene Charlie con el que era su novio, a escondidas, no me recuerdo el nombre del chico, se va a uno de los salones de clase con el profesor que es como su confidente y le cuenta todo. Y entonces el profesor, al verlo ahí como todo escondido, pues se da cuenta de que algo no está bien, ¿no? Y le dice a Charlie, no dejes que nadie te haga desaparecer. Y me parece una frase súper bonita porque es real. O sea, y también me parece muy chido como a veces estas personas que a lo mejor a veces son las que menos imaginamos, que en este caso, por ejemplo, es su profesor, ayuda mucho a Charlie como a poder afrontar todo esto que le está pasando, ¿no? Porque además, por lo que se da a entender en la serie, no tiene mucho tiempo que Charlie ya salió del closet, ¿no? Por así decirlo. Y entonces obviamente es juzgado por varios de sus compañeros, tiene su corazoncito roto porque pues este chico lo oculta y él cree que esa es la forma en la que tiene que ser amado, él cree que es así. Y al conocer a Nick se va dando cuenta de que esto es diferente. Yo también, yo la empecé a ver porque tú la pusiste y yo no la había visto, no la conocía la verdad es que vi los primeros 5 capítulos, pero algo que me gustó mucho es justamente cuando está terminando esta relación con este chico que lo mantenía oculto, es cuando sale Nick como a decir, déjalo en paz, ¿no? O sea, como a ayudarle a poner un alto y le dice, de ahí se empiezan a hacer amigos, ¿no? Si te vuelve a hacer algo, pues como que lo voy a golpear o no voy a dejar que se meta contigo, y cómo empieza él a redescubrir su amigo y también justamente en esta parte cuando se queda solo con el que se supone era su novio, que lo tenía oculto y rompe con él, este novio le dice a él que nadie más lo va a querer, o sea, como si solamente lo fue a querer, o sea, estamos a escondidas y pues como que no te queda de otra más que quedarte conmigo porque soy el único que te voy a querer o el único que te voy a aceptar o lo único que tienes básicamente,
Pero no, llega Nick y le enseña que no. Que no, honey. Sí, ¿sabes qué? También me pareció súper rudo. Como el hecho de... Porque es algo que yo no... Obviamente yo al vivir en un privilegio, al ser una mujer cis y hetero, no puedo entender, pero es algo que como que empecé a ser mucho más sensible y empática también después de que vi esta serie, como el, güey, qué jodido que no puedas ser tú, ¿sabes? O sea, qué jodido que tengas que decirle a la gente, ay, hola, soy gay, porque tú no llegas y dices, ay, hola, soy heterosexual, ¿no? O sea, es como... What the fuck, güey, ¿no? La misma chica, su amiga, que es una chica trans, que se cambia al colegio, porque además en ese colegio también le hacían mucho bullying, y se cambia a otro colegio, y es como, güey, qué jodidos estamos, o sea, ¿por qué tenemos que ser de mente tan cerrada? ¿Y por qué la gente tendría que decir... soy gay o soy lesbiana? No, y otra cosa que me parece así súper... Por más que tú digas soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, soy lo que tú quieras. Uno, no tengo por qué decirlo. Y dos, no vaya a creer conmigo. Uno, como eres hetero y no te gustan todos los hombres, que seas lesbiana no significa que te gusten todas las mujeres, ni que te gusten todos los hombres si eres hombre. O sea, no, como que si dieran por hecho que porque es gay o lesbiana va a querer contigo. No, queridas. No siempre. No. No, y además, ¿y si sí le gustas, qué? ¿Sabes? O sea, no significa que por tener una orientación sexual distinta a lo que estás acostumbrado a ver, o sea, güey, no te van a acosar, ni van, o sea, ¿sabes? Es como, what the fuck, güey, ¿qué onda? ¿No? Entonces, eso me como que me resonó mucho. Y me dio mucho coraje también, o sea, mucho coraje por todas las personas que... O sea, porque en algún momento todos hemos tenido alguna conducta homofóbica, güey. O sea, aunque no lo hagas con la intención de herir a esa persona, sino simplemente es ignorancia. O sea, yo puedo decir que las veces que yo he tenido conductas homofóbicas, no es con una mala intención, pero eso no me justifica que lo que yo esté haciendo no es, o sea, está mal, ¿sabes? Es desde mi ignorancia, sí, claro. Y en mí está el poder, el reeducarme, ¿no? El darme cuenta de que lo que me enseñaron no necesariamente es la regla, o sea, que hay otras cosas, que el mundo está lleno de colores infinitos y que todos estamos bien ahí y coexistimos. O sea, que tu orientación no te define como tal, hay muchas otras cosas que te definen como persona. Y están como todas esas minorías, ¿no? Al final yo siempre me he reconocido como parte de esa parte como más segregada de la sociedad, porque en lo personal yo nunca he sido como muy conservadora. Primero me decían tienes que, y siempre sentí como esa de por qué tengo que ser como me dicen que tengo que ser, porque mi primo me tiene que decir a escondidas que es gay, ¿no? ¿Por qué? ¿No? O sea, como que en mi cabeza siempre estuvieron como esos cuestionamientos y este acercamiento tan chiquita a estos temas, sí me ayudó a ser mucho más sensible y a cuestionarme muchas cosas. Y otra de las cosas que hizo que fuera más normal para mí, pues digo, estuvimos en el CCH y empezar a ver que ya era un mundo como súper libre y lejos como de estos como prejuicios, y entonces veías a las parejas gays como siendo mucho más ellos, y me imagino que también juzgaban, pero yo sentía que era como más normalizado, como que no se veía ay, mira, son gays, o no había como este bullying, o al menos no que yo lo viviera de cerca, y entonces el crecer como de esta manera hizo que eso para mí fuera como mucho más normalizado. Y eso no quiere decir que en algunas ocasiones a lo mejor yo no tuviera conductas homofóbicas como, pues a lo mejor... Porque inconscientes. Y me pasaba por eso mucho esa de Todo sobre mi madre, perdón por sacarla, pero me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, mis primos son gays. Bueno, dos de ellos, que eran los que habían hablado conmigo y me decían ellos,
Ay, no, pero esas son las vestidas son las mujeres trans. No, yo soy gay, pero a mí me gusta comportarme, soy hombre como hombre y las Y otras eso son es... las vestidas y entonces ves como entre la misma comunidad empieza a haber esta discriminación que dices, wow. Eso es homofóbico. Exacto, entonces yo cuando ellos decían eso, para mí era, ay, sí, la vestida, ¿sabes? Y cuando yo empezaba a ver, por ejemplo, este cine o ver estas mujeres trans en el cine, decía, o sea, como que empecé a decir, pero ¿por qué está mal? O sea, ¿sabes? O sea, yo solita me lo empezaba a cuestionar y por eso me parece bien importante que haya películas y series con este tipo de temáticas porque te hace bueno, al menos a mí se me hacía cuestionarme el por qué. Al final sabía que al decir esto a las mujeres trans y que generar esta violencia era hacer la misma violencia que estaban sufriendo ellos, ¿no? Cuando en realidad todos podríamos vivir tranquilamente y no tendría por qué atacarse unos a los otros cuando todos están sufriendo de violencias muy parecidas. Exacto. Y es que a eso es a lo que me refiero cuando digo ignorancia. O sea, porque yo tampoco nunca me escandalicé de ver a dos hombres besarse o a dos mujeres besarse o sea, no, la realidad es que no. Pero yo hacía comentarios que para mí eran muy normales hasta que un día, haciendo un comentario de ese tipo, alguien que la verdad ella no lo sabe, pero ella hizo que yo saliera de mi burbuja heterosexual para replantearme y repreguntarme qué de todo lo que yo creía que estaba bien en realidad no estaba bien, ¿no? Me dijo, lo que acabas de decir es homofóbico. Y yo me sentí ofendidísima. O sea, yo dije, ¿qué? Claro que no, pues si yo apoyo, ¿no? O sea, yo soy aliada, y entonces cuando ella me hizo ver eso, y de una forma súper amorosa, ¿sabes? O sea, súper amorosa, súper tranquila, súper normal. Repito, yo en el momento me indigné y dije, ¡ah! ¿Cómo se atreve a decirme eso si yo no soy así, ¿no? Y ya que ella me lo hizo ver y me explicó, dije, no mames, ¿cuánto tiempo en mi vida la he cagado? O sea, con este tipo de comentarios. ¿Y en qué más la he cagado? ¿Sabes? O sea, y entonces también a partir de ahí comencé a tratar de ser una mejor aliada y estar también abierta a que alguien me haga un señalamiento, decir lo que acabas de decir es homofóbico o lo que acabas de decir es violento para la comunidad o, ¿sabes? Es que es algo tan normalizado que tenemos en la cabeza que a veces sí necesitas que te digan, porque a veces no es que lo hagas con dolo, pero estás desaprendiendo. Y en el desaprender todo esto, pues obviamente uno la puede regar y creo que la clave está en aceptar y en entender y decir, perdón, la cagué, ¿no? Y empezar como a reivindicarte. Exactamente. Y para cerrar esto, justo porque siento que va un poco relacionado, hay una escena que te voy a spoilerear, pero no te voy a contar mucho en realidad, o sea, no cambia nada, en la que Nick habla con su mamá, porque pues él ya empieza a salir con Charlie, ya es su novio, pues, y entonces Nick está súper nervioso, porque es la hora de la cena, me parece, y le va a decir a su mamá pues que tiene un novio. Porque pues la mamá cree que son súper amigos, así de, ay, sí, los mejores amigos ahora. Y entonces Nick está súper nervioso, así de, no, la mamá es interpretada por Olivia Colman. Y le dice, oye, mamá, tengo que decirte algo, ¿no? Y la mamá así de, sí. Y le dice, tengo novio. Y la mamá como que, o sea, primero como que se saca un poco de onda y le dice, Nick le dice, pero no soy gay, soy bisexual. Descubrí que soy bisexual. Y entonces la mamá se pone a llorar y ve a su hijo con mucha ternura y con mucho amor. Y me encanta porque le dice, perdóname si antes no sentiste esa confianza para decírmelo y que me lo hayas dicho hasta ahora. O sea, discúlpame si en algún momento te hice sentir que no podías contármelo. Y me parece una escena de amor tan linda, ¿sabes? O sea, yo lo vi, te juro, casi me pongo a llorar así de...
qué mamá tan chida, güey, ¿sabes? O sea... Por eso, qué importante que se trate esto también en estas series y ver cómo se trata, porque antes simplemente era el gay el discriminado y siempre como desde una visión como de discriminación, de juzgar al personaje por ser gay, lesbiana o lo que fuera. Y esta manera, yo la verdad... De estos 5 episodios, a mí me gusta mucho cuando están en la fiesta, que es cuando se dan su primer beso, que el otro le empieza, dice, ay, pero es gay o algo así en la fiesta y enfrente de todos dice, eso es homofóbico, eso no está bien, y lo dice y pone ese alto y siente que hasta su amigo tiene la necesidad de irle a pedir disculpas, y dije, wow, o sea, qué padre que ya se esté abordando de otra manera. ¿Y sabes qué? O sea, de esta escena en específico me parece bellísimo que es ella la que le está reafirmando decir, no hay nada malo en ti, perdóname si yo, con alguna actitud, o sea, no se le dice exactamente, pero es el subtexto, ¿no? De esas líneas. O sea, es perdóname si yo, en algún momento, o sea, algo estuvo mal en mí que hizo que no me lo dijeras antes, ¿sabes? O sea, que no te diera esta confianza de poder decírmelo porque a lo mejor creías que te iba a juzgar o que me iba a enojar, o, ¿sabes? Y eso me parece súper bello, porque regularmente es como... Ahí justo era cuando yo me decía, puta, qué jodido, güey, o sea, qué jodido tener que ocultar quién eres. Qué jodido no poder decírselo al mundo así tal cual. Ni siquiera, o sea, ya el hecho ni decirlo, vivirlo naturalmente, Exacto. porque no tienes por qué decirle a la gente qué te gusta, qué no te gusta, simplemente Claro. como tú sales con tu novio, si eres hetero, mujer hetero, o hombre, si eres hombre hetero con tu novia, porque o sea, sin dar explicaciones, simplemente salen y te vean y punto, porque tienes que decir soy lesbiana, soy Exacto. gay, soy bi, o sea, ¿qué chingados te importa? Exacto. O sea, con quien coja, con quien bese, con quien me enamore, con quien dé mis afectos, es muy mi pedo, ¿no? Exacto, y a ti te vale madres. O sea, ese es el punto. Pero bueno, esa es una recomendación que yo quería hacerles porque a mí me encanta. Yo tengo que decir una frase que escuché A ver. esta serie que como que resume lo que estás diciendo y decía, el ver esta serie de Netflix fue como un caldito de pollo para el corazón. Ay, sí y es. Cuando escuché eso y por eso fue que la empecé a ver y dije, ya entendí por qué es un caldito de pollo para el corazón. Sí, ¿a poco no? Es que es bellísima. Es bellísima. O sea, a mí me encanta. Me gusta más la primera temporada que la segunda, pero me encanta. O sea, sí es un apapacho para el alma, así de... o sea, en verdad, si están pasando un mal día y quieren ponerse felices, pongan Heartstopper y les... Si quieren un caldito de pollo para el corazón. Sí. ¿Y saben qué? O sea, aparte del pinche caldito se les va a ir así, como agua, porque los capítulos duran media hora y creo que son 8 episodios, una cosa así. O sea, yo vi 5 de un tiro ayer que no dije, a ver de qué va, quise escuchar críticas para ver qué decían, dije, no, aquí no le voy a agarrar, y me puse a ver lo que vi, cuando vi ya iba en el 5º, y dije, wow, o sea... La verdad, sí, muy recomendable, muy bonita. Sí, véanla, es muy bonita. Véanla y pongan corazones así en los comentarios de este episodio, si ya la vieron, porque son Team Nick y Charlie y los amamos. Sí. Ahora tú, vas con la última, a ver. Que aquí es mucho, lo vamos a compartir y la tengo que decir, sé que queríamos hacer un capítulo de especial. Lo haremos. Lo haremos, pero bueno, vamos a darle una probadita y la estoy sacando porque igual la vi muy chiquita. Y pues lo que representaba en aquella época era igual que la de Almodóvar, muy pues revolucionaria, que es Sex and the City. O sea, no podía no sacarla, porque si bien he dicho que toda mi vida me cuestionaba como... No entendía bien de dónde, pero me hizo darme cuenta que no había nada mal en mí, era ver Sex and the City, ¿sabes? Ver estas mujeres de más de 30... con sus profesiones, con sus relaciones, sin hablar, Samantha, ¿no? El poder tener, como que esta diversidad y disfrutarla, y entonces cada una con sus personalidades y con los cuestionamientos que también una tenía en ese momento, y darme cuenta que mi vida no tenía que ser un cuadrado, fue Sex and the City. O sea,
si bien hay muchas cosas para cuestionarse y hoy que ya lo veo con una mirada feminista, Muchísimas. sí hay cosas que dices, no mames, que ya después abordaremos en otro episodio, en su momento fue, no estoy mal, ¿sabes? O sea, la visión que estoy teniendo de la realidad, el cuestionarme las relaciones, el cuestionar la manera en que, de hecho, la manera en que escribía Carrie en el diario, a mí me gustaba mucho y creo que o sea, yo decía que estudié comunicación porque yo veía que Carrie escribía en el diario y decía, wow, yo quiero hacer eso. Y luego, bueno, dije que por el radio también, pero pues esta película, bueno, fueron películas después, pero esta serie en general, sí era, wow, ¿cómo puedes vivir de escribir sobre cómo percibes la realidad y las relaciones y hablar del sexo en la ciudad de una manera tan abierta? Diciendo otra vez y reivindicando los tiempos en que la vimos. O sea, también igual la vi en el 2000, yo creo 2001, que fue que la empecé a ver. Yo me acuerdo que la veía en el 40, yo no tenía HBO. Yo la veía en el 13. Yo creo que era en el... Bueno, yo me acuerdo que la veía, y eso la pasaban porque era para adultos, 11, 12 de la noche. Como a las 11:30, ¿no? De la noche, sí. Yo me acuerdo que mi mamá no me dejaba, pero yo como tenía tele ahorita en el cuarto, así mi mamá ya se dormía y yo, y bajito, ¿no? Y entonces era ver a estas mujeres con estas relaciones, con esta manera de ver la realidad, que la verdad es que sí fueron para mí un parteaguas en tomar como muchas decisiones y darme cuenta que no tenía que seguir el lineamiento establecido, por más que sí haya cosas que más adelante no las resolvieron tan bien, pero sí darme cuenta que podías tener más de 30 y que no ibas a ser una solterona, sino que podías seguir teniendo relaciones y vida y crecer y que no necesariamente tener más de 30 estás totalmente resuelta, ¿no? Y verlo eso a mi edad, que yo tenía... Claro. Creo que estaba saliendo de la secundaria, como 15... sí, tenía como unos 15 años, no me acuerdo exactamente. Tenía yo unos 15, igual 15, 16. No, yo creo que fue antes de Todo sobre mí, tenía como unos 15. Y ver eso sí fue ¡fum! Y entonces yo me sentía muy empoderada. No importa que tenga más de 30, no me importa nada. ¿Quién dice que me tengo que...? ¿Sabes? Como que ya no dejaba que estos estereotipos me fueran como una guía para mí, sino eran estas mujeres rebeldes y revolucionadas en la ciudad y estas amigas que se la pasan bien bonito y que se platican y que se cuentan, y en la película lo dicen mucho más adelante, ¿no? De cómo no te das cuenta que a veces tu pareja, a lo mejor tus amigas son tus relaciones estables y tus parejas, tus amores son los que vienen y van, ¿no? Y al final siempre vas a estar con tus amigas, y eso se me hacía bien bonito y por eso fue que no tenía, o sea, tenía que decirla sí o sí en este episodio. Sí, yo creo que Sex and the City fue una serie muy revolucionaria para su momento. Obviamente ahora ya con perspectiva muy contradictoria en algunas cosas. Pero en ese momento en que salió... Sí, claro, en ese momento, repito, fue muy revolucionario. Es como Almodóvar, ¿no? O sea, al sacar una película así en estos años era algo bastante revolucionario. Yo creo que... No, es que ahorita que decías como esta parte aspiracional, por ejemplo, que veías en Sex and the City, creo que mi lectura, o sea, como que no fue así desde un principio, pero, o sea, sí en el sentido de la mujer independiente, sí. ¿Sabes? O sea, porque a mí me acuerdo que me decían, no, o sea, mi mamá, mi familia no fue tan conservadora, ni mi papá tampoco, pero sí eso de, comentarios, sobre todo de otras personas hacia mi mamá, de, tu hija tendría que estar tejiendo, tu hija no debería de salir, tu hija no debería bailar así, porque una niña bien no hace esto. Mi mamá no me decía nada, fíjate que ni mi papá, o sea, siempre fue como más... O sea, la gente que juzgaba mi forma de vida no eran mis papás, era como que las vecinas, que los vecinos, las metiches, los metiches... Todo, eran los que más bien decían, ¿por qué Tania baila así? ¿Por qué Tania tiene amigos? ¿Por qué Tania sale? Y entonces yo veía a estas mujeres de sexo en la ciudad teniendo esta vida independiente y decían, no, lo que pasa es que ustedes están pasados de moda, porque yo veía a estas personajes en la en la televisión y yo decía, ellas son el futuro. Por supuesto que no me voy a dejar que me digan. Y yo, pues, cocina tú. Y yo muy chiquita decía, ¿qué quieres? ¿Quieren una esposa que les cocine, que haga esto y lo otro? O sea, ¿quieren eso o una empleada doméstica? Porque si quieren una empleada doméstica está bien, ¿no?
pero yo quiero más que eso, y eso no significa que esté peleada con los labores del hogar, porque es algo que yo hago, ¿no? Y no tengo un tema con eso. La cuestión es que el rol como tal de una esposa nunca me gustó, y eso hacía que a la hora de que yo recibiera este tipo de comentarios, incluso mi mamá decía, no, yo veo Sex and the City y yo veo como esas mujeres no tienen este estereotipo, y mira, ¿no? Y entonces era esta onda muy aspiracional de lograr tus cosas y hacer lo que quisieras sin que te sintieras gobernada por el deber ser, ¿no? Uh-huh. Y cómo rompían y cómo normalizaban estas cosas que ellas hacían que estaban mal vistas, ¿no? Para la sociedad, y cómo ellas lo normalizaban y lo vivían, pues era una manera en que todos esos comentarios que llegaban a hacerme, yo los tomara hasta incluso como chiste, y yo decir, ja, 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 es que están anticuadas, ¿no? Yo bien Sí, entiendo. La verdad es que sí es una serie, en su momento fue una serie muy revolucionaria y después, sí se gozó. Sí, se gozó. Sí se gozó. Y sí hay como cosas muy, o sea, que siempre van a ser muy icónicas de la serie y una referencia, pues sí, para la posteridad. Pero bueno, pues con esto cerramos con estas recomendaciones que esperemos que les hayan gustado. Díganos ustedes qué serie y qué película les ha marcado en la vida, por la razón que sea. O sea, puede ser algo divertido, puede ser algo triste, puede ser lo que sea. Lo que se les ocurre y digan, a mí esta serie o esta película me marcó por X cosa. Sí, cuéntenos, por favor. Etiquétenos. Exacto, etiquétenos, suscríbanse, compartan, eso es bien importante, oigan, ayúdanos a compartir. Suscríbanse, chicos de YouTube. Chicos de YouTube, yo ando viendo las estadísticas y el 80% no está suscrito. Ya deja de decirles, mana, cada episodio les dices. Bueno, no los voy a rogar, simplemente si ya están ahí, pues, ay, el likecito. Se les agradecería, ¿no? Se les agradecería el apoyo a estas personas. Tú siempre les dices, nada más nada. Miren, si no quieren, también hagan lo que quieran. De todas formas, siempre hacen lo que quieren. Y nosotros seguiremos haciendo también lo que queremos. Todos somos libres aquí. Exactamente. Todos somos libres. Pero bueno, pues les mandamos un beso, un abrazo. Esperemos que le estén pasando bonito. Y nos escuchamos la siguiente semana con un episodio nuevo. A mí me encuentran como @alegarcilazo. A mí como Tania Beur_. Y adiós, los queremos.